En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio de fe, a este encuentro maravilloso con el Padre a través del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Abba Padre Internacional te invita a prestar atención a este programa especial lleno de contenidos, de palabras, de exhortaciones y de algunas recomendaciones para poner en práctica, mejorar nuestras condiciones de vida como cristianos y abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Y para esto, hermanos y hermanas, para ser llenos del Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros. Vamos a orar, vamos a abrir el corazón y vamos a decirle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, que te necesito. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, fuerza renovadora. Ven, promesa del Padre. Ven, Espíritu divino. Ven, Espíritu de amor. Ven, Santo Espíritu de Dios. Llénanos de ti. Sácianos de ti. Acrecienta en nosotros el amor y la gracia del Padre. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Te alabo, te bendigo y te adoro, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia que se ha derramado sobre nosotros, sobre nuestros hogares, nuestros espacios de trabajo y donde quiera que tú estés, hermano y hermana. Siente el amor de Dios que se nos ha sido derramado a través de la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 9, en los versos del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo escuchó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Qué hermoso evangelio. Es uno de los relatos donde se nos pone de manifiesto la misericordia del Padre. En esta ocasión, San Mateo nos expresa el llamado que el Mesías le hace. Y vamos a describir un poco la persona de Mateo, el discípulo. Mateo era un político cobrador de impuestos. Este era su oficio, ya que entre los judíos quien ejercía esta función era considerada una persona rica.
porque cobraba impuestos para los romanos y de aquellas partidas él recibía su parte. Y como cobraban de más a los judíos oprimiendo al pueblo de Israel, esto les permitía que ellos se enriquezcan, que obtuvieran más bienes oprimiendo al pueblo, abusando y atropellando al pueblo de Dios. Y por estas circunstancias de ser un cobrador de impuestos y sirviendo a los romanos, el pueblo de Israel odiaba a los cobradores de impuestos. Sin embargo, hermanos y hermanas, aquí hay una particularidad. Jesucristo en su deidad, en su manifestación divina, Jesucristo conoce todas estas características que definen a Mateo. Sin embargo, qué hermoso, hermanos y hermanas, que Jesús pasa al lado de Mateo y le dice esta palabra: sígueme. ¿Y qué implica este llamado de Jesús a Leví, a Mateo? Sígueme, a un publicano, cobrador de impuestos, a un hombre que sirve a los romanos y que no está cumpliendo la voluntad del Dios de Israel según sus costumbres. Y aquí vemos, hermanos y hermanas, la grandeza y el amor de un Dios todopoderoso, de Jesucristo, como lo describe San Pablo, que es el rostro de la misericordia del Padre. Efesios capítulo 2, verso 4. Podemos encontrar esta descripción hermosa que hace San Pablo sobre la persona de Jesús. Jesús no se enfocó en las características ni el historial de vida que tenía Mateo, sino que Jesús, que conoce nuestro interior, que nos conoce más que nosotros mismos, Jesús miró en el corazón de Mateo. Y él en su divinidad conocía, estaba seguro de que a través de este llamado, la vida de Mateo iba a cambiar para siempre. Bendito es el Señor. Sin embargo, vemos un cuestionamiento de los fariseos, escribas y maestros de la ley. Inmediatamente ven esta acción de misericordia, lo cual quien no la practica, quien no la vive, entra en la murmuración y no puede entenderla. Tenemos que experimentar la misericordia. Tenemos que tener esa experiencia de amor con Jesús resucitado. Tal cual somos, desde nuestros pecados, desde nuestra miseria, Jesucristo viene a nosotros, sale Él a nuestro encuentro. Así como lo hizo con Mateo, como lo hizo conmigo y contigo que me estás escuchando, Jesucristo hoy quiere detenerse en tu vida. Hoy es un día especial, hermanos y hermanas. Hoy el Señor está llamando a un pueblo para que forme parte de una nación santa. Porque aquel que nos llama es santo. Y aunque tú y yo, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, hay algo en nosotros que nosotros desconocemos. Y Jesús de Nazaret, que llamó a Mateo, que llamó a esta mujer que hoy te habla, bendito sea el nombre de Dios, y que soy testigo de que cuando Dios llama, toca nuestro interior y transforma nuestras vidas. Hoy el Señor quiere manifestar una ola de llamamiento a hombres y mujeres que están en el mundo y que entienden que su vida no tiene sentido. La misericordia de Dios se quiere posar en tu corazón. No importa que hayan hombres religiosos, familiares, personas próximas a ti que te señalen, que te ataquen. Y es posible que te hayan puesto una etiqueta por tus errores del pasado. Mateo tiene una etiqueta que se llamaba publicano, cobrador de impuestos, ladrón, amigo de los romanos. Así le llamaban a Mateo. Pero todas esas etiquetas puestas por los hombres y ese historial de vida fue transformado en el instante que Jesús de Nazaret le dijo: sígueme. Y bajo ese llamado de amor, ante ese impacto de mirar a Jesús a los ojos, qué maravilloso, bendito Dios. Qué alegría, hermanos y hermanos, recibir ese llamado de Jesús. Y aquí entra el cumplimiento profético, porque más adelante, cuando el evangelista San Juan en el capítulo 3, verso 16 nos relata: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que entregó a su único hijo para que nosotros alcancemos la salvación. Es por estos hombres y mujeres que Jesús vino al mundo. Y esto no lo podían entender los fariseos, los líderes religiosos, ni escribas y maestros de la ley. Cuando preguntaron a los discípulos por qué su maestro come y bebe con publicanos y pecadores. Porque ellos se sentían superiores a los demás. Porque ellos solo estaban para implementar una ley. Una ley, hermanos y hermanas, que fue escrita sobre piedras. Sin embargo, esta nueva ley que predica y que anuncia Jesús de Nazaret es la alianza del amor. Es la ley que el mismo Dios por el Espíritu Santo va a tallar en el corazón de los hombres. Va a ser escrita en tu interior por la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí viene una connotación hermenéutica en la actualidad, situando este evangelio a la profecía de Ezequiel capítulo 36. Y los recogeré de todas partes. Ay, bendito Dios, me encanta esta profecía. Y los sanaré, los purificaré, los limpiaré. Haré de ustedes una sola nación. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y hoy el Señor quiere cumplir esta manifestación llamando al pueblo. Él nos está invitando a estar con Él. No importa tú que me estás escuchando, que nos sigues a través de las redes sociales. Si no te ha ido bien en la vida, si estás tirada en el piso. No importa, hermanos y hermanas, si eres adicto a la droga, no importa. No importa tu condición de vida. Lo que importa es que tú prestes tu corazón y abras tus oídos. Porque la voz del Maestro, la voz de Cristo Jesús hoy te invita y te llama por tu nombre. Alabado es el Señor. Hay personas que están sintiendo ese toque de misericordia. Hoy Jesús de Nazaret te llama a ti que me escucha, a ti que nos estás televisando. Cristo Jesús te está llamando y te invita a seguirle. Alabado sea su nombre. Seguir a Jesús va a implicar un cambio, una metanoia en tu vida. Va a ser una transformación de un antes y un después. En la vida de Mateo, de ladrón, publicano, amigo de los romanos, cobrador de impuestos, y caminando y siguiendo a Jesús, su vida fue transformada y pasa a ser un discípulo de Jesús de Nazaret. Un discípulo del Hijo del Altísimo, del Hijo de Dios. ¡Qué honor, qué grandeza! Sin mérito alguno, por pura misericordia. Y es por esto que Jesús, escuchando las críticas y las palabras inadecuadas que expresaban los fariseos, Jesús responde: pues ustedes no pueden entender que no quiero sacrificio sino misericordia. Y que tu acción de misericordia, hermanos y hermanas, se puede evidenciar con tus obras. Reconociendo que todo honor y toda gloria pertenecen a Cristo Jesús. Este es el día que hizo el Señor, exclamó el salmista. Este es el tiempo de la misericordia. No tengas miedo. No tengas miedo de escuchar la voz de Dios que está llamando a tu corazón. Hoy, por el poder de la palabra, es un día de llamado. El Señor está llamando a la humanidad a volverse a Él. Hermanos y hermanas, comparto contigo esta palabra que siento en mi corazón. Si por algunas decisiones inadecuadas tomaste en tu vida personal, tú te apartaste de Dios, hoy el Señor nos concede la gracia de regresar a Él. Porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, cuando nos humillemos y busquemos el rostro de Dios, Dios escuchará nuestra súplica, Dios escuchará el clamor de la iglesia, sanará nuestra tierra, va a redimir nuestros jóvenes, va a limpiar la naturaleza y va a hacer de nosotros una nación santa. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte.
comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Eleazar, mártir del siglo II a.C. Eleazar es un nombre que significa Dios me ayuda. La Santa Biblia en el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, narra así la historia de este mártir. Eleazar era uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley del Señor. Era varón de avanzada edad y de muy noble aspecto. Los enviados del malvado rey Antíoco querían obligarlo a desobedecer la santa ley de Dios, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, dispuso marchar voluntariamente al suplicio de apaleamiento, después de rechazar valientemente todo lo que iba en contra de las leyes santas. Los que estaban encargados de obtener que los israelitas renunciaran a sus antiguas y sagradas costumbres lo invitaban a simular que sí hacía lo que la ley prohibía, aunque no lo hiciera. Por ejemplo, que comiera carnes prohibidas por la ley de Moisés, pero que en realidad comiera carnes permitidas, para que obrara así deliberadamente, pero sobre todo se librara de la muerte y por su antigua amistad con ellos alcanzara benevolencia y buen trato. Tomando una noble resolución digna de su edad, de la venerabilidad de su ancianidad, de sus experimentadas y nobles canas y del mejor e inmejorable proceder que había tenido desde niño y sobre todo de su inmensa veneración por las leyes santas dadas por Dios, se mostró consecuente con lo que profesaba y pidió que más bien lo enviara a la muerte y en vez de hacerle propuestas que iban en contra de su conciencia, y dijo estas inmortales palabras: «A mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno». Porque después muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres de los que no tienen religión, también ellos por haber mentido y yo por haber simulado lo que no era cierto con el pretexto de conservar el poco de tiempo de vida que aún me queda, se podrían despiar por mi culpa, y yo atraería deshonra e infamia para mi vejez. Porque aunque yo lograra en el presente librarme del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto, podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van en contra de su santa ley. Por eso, ahora el sacrificio valientemente es mi vida. Me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble, el morir generosamente con valentía y nobleza por defender las leyes de nuestra santa religión. Al terminar Eleazar de decir las bellas palabras anteriores, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír sus valientes declaraciones y empezarlo a apalearlo sin compasión. Él, cuando ya estaba a punto de morir por los fuertes golpes, dijo entre suspiros: «Señor Dios, que posees la ciencia santa, sabes muy bien que yo, pudiendo librarme de la muerte, soporto por tu amor los crueles dolores que produce en mí este apalamiento, pero en mi alma lo sufro con gusto, porque se trata de demostrarte a ti, mi Dios, cuánto te quiero y te estimo». De este modo, murió santamente. Eleazar no dejó solo a los jóvenes sino a todos los creyentes con su heroica muerte, un ejemplo de nobleza, de valor, de generosidad y una invitación también a nosotros a preferir la muerte antes que pecar. Hoy es un día para que meditemos en ello. Por eso la Iglesia el 12 de agosto de cada año nos recuerda la vida de Eleazar, para que tú y yo prefiramos la muerte antes que hacer lo que va en contra de las leyes del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las puertas al enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos explicando
el origen de las ataduras ancestrales. Hemos dicho que cuando una persona pues comete pecados especialmente graves, si no los, como puede ser, pues prácticas idolátricas, prácticas antirreligiosas, masonería, infidelidades matrimoniales, rupturas familiares, discordias graves, malos tratos en la familia, abusos sexuales, incestos, suicidios, asesinatos, abortos, alcoholismo, drogadicción, otras adicciones graves, ocasionar graves perjuicios económicos, arruinar a la propia familia, maldecir, calumniar gravemente, todo eso pues puede dar lugar a una cadena intergeneracional que afecte a los descendientes, como dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación, y si el tema vuelve a repetirse, ya la cadena se prolonga todavía más. Por eso cuando se hace la oración intergeneracional, pues uno se remonta hasta 5 generaciones, pero hay ocasiones en que estando rezándola el Señor revela que hay que remontarse, como me pasó no hace mucho, ¿no? Que le recomendé a una persona que hiciera esta oración, y cuando la hizo me dice: padre, tengo que remontarme hasta la 13ª, porque en su caso había habido, y hasta la 13ª estaba afectado su árbol genealógico por este tipo de problemas. Entonces, como decía, una persona que comete estos pecados gravísimos, si se arrepiente, Dios lo perdona, y las consecuencias no pasan de ser las consecuencias naturales que haya podido causar. Es decir, se ha arruinado la familia, pues eso no tiene remedio, habrá que empezar de nuevo. Si ha cometido un asesinato, no va a resucitar, porque se confiese, no va a resucitar el muerto. Si ha abusado de alguien, ha cometido un incesto, el daño queda ahí. Pero lo que es la herencia ancestral, o sea, la predisposición a que ese pecado vuelva a repetirse, si la persona se ha arrepentido, se ha confesado, no se transmite. Pero si esa persona muere sin haber rectificado en esta vida, puede contaminar a sus descendientes por varias generaciones. Y yo, por la experiencia que he tenido, pues, que son muchos miles de casos, ¿no? Porque entre el año 95 y el 2015 atendí más de 15.000 casos, intervenciones exorcísticas. Entonces, la experiencia que uno va adquiriendo es que cuando las personas, si al morir han cometido esos pecados graves, si al morir se han arrepentido, que cuando uno de sus descendientes realiza estas oraciones, le ayuda a purificarse y a que se rompa la posible influencia. Y si esa persona, al morir, rechaza la misericordia y se va al infierno, con estas oraciones se destruye la atadura. O sea, es un bien enorme el que se realiza cuando se hacen estas oraciones, tanto si el antepasado que dañó al árbol genealógico, cuando muere se acoge la misericordia de Dios y se salva, o si el antepasado, que no se ha confesado en vida, no se acoge la misericordia de Dios y se condena. Entonces, tanto en un caso como en otro, estas oraciones ayudan a cortar las influencias que esas herencias están teniendo sobre los descendientes. Se producen cosas preciosas, de situaciones familiares que empiezan a mejorar, pero en muchos miembros de la familia que a lo mejor estaban con ruinas, que no conseguían trabajo, y de pronto se ha empezado a hacer estas oraciones y resulta que uno encuentra trabajo, el otro hace un negocio y consigue unos recursos para poner el otro, o sea, y empiezan a pasar cosas. Si el antepasado que generó la herencia se ha condenado, no se le puede sacar del infierno, claro, porque él no quiere, pero ya deja, los demonios ya no obtienen poder con esas oraciones para seguir dañando a los descendientes. Y si el antepasado se salvó, pues se le ayuda a purificarse y además también se quita la repercusión que esos pecados ocasionaron en los
descendientes. Esto, pues, la verdad es que me he encontrado y contado en la charla anterior, pues el caso de aquella señora que me vino con la hija y que iba a ser abusada y que entonces no tenía explicación porque la hija era una chica buenísima, nunca había estado siendo ninguna persona frívola, seductora, provocativa, para nada, y que entonces había una herencia, porque la madre había sido abusada y la abuela también. No teníamos datos de la bisabuela ni la tatarabuela, pero sí teníamos esos 3 datos. Entonces, pues como eso, me he encontrado muchísimos casos de ruinas recurrentes, que es tremendo, ¿no? Pues que además en muchas ramas de la familia, y decir, pero vamos a ver si son gente preparada, que han hecho estudios, que tienen sus licenciaturas, que tal, ¿cómo es que todos están en el hoyo? No hay manera, y es que hay una herencia espiritual que los está, pues, afectando muchísimo. Muertes violentas que en una familia se repiten, fracasos matrimoniales, problemas de tendencia de disforia de género, de personas que no consiguen casarse. Dice, todas las mujeres de esta familia, abuelas tal, y a lo mejor son unas chicas monísimas, no se casa ninguna, porque hay una herencia, hay una maldición, hay una atadura, y para que o al revés, los varones, tíos normales, tíos con trabajo, tíos estupendos, todos solteros. Dice, pero esto es rarísimo. Y es que hay tragedias que se repiten y que lo que reclaman es la oportuna intervención para romper estas ataduras, ¿no? Y eso se hace con la oración. Yo en el libro de las 6 puertas, pues propongo 2 oraciones, que están ahora además en la página web, las hemos puesto primero en un PDF, en español, inglés, francés, portugués e italiano, y luego grabadas en audio y en vídeo, y ya hemos empezado a ponerlas grabadas en todos los idiomas, porque hemos descubierto que hay una aplicación estupenda que las graba muy bien para hacerlo con las 9 oraciones, grabarlas en inglés, grabarlas en francés, en portugués y en italiano. Entonces, pues las estamos poniendo progresivamente, según me van llegando, la persona que tiene el programa ese, y las estamos poniendo. Entonces hay un primer proceso de sanación intergeneracional que está tomado de Robert de Grandis, pero que está adaptado, está pulido, la oración está muy reelaborada por mi parte, ¿no? Pero está inspirada en esa oración de sanación intergeneracional de Robert de Grandis, y luego, y entonces es un proceso, es una oración que dura media hora, que además hay que ir a misa por cada generación, hay que rezar un rosario por cada generación, y eso se empieza por la quinta paterna, luego la cuarta, o sea, los tatarabuelos paternos, tatarabuelos paternos, bisabuelos paternos, abuelos paternos, y el padre y sus coetáneos, y su generación. Y luego la parte materna, tatarabuelos maternos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, y la madre y su generación. Y se va ofreciendo por cada uno de ellos esa oración, el rosario y una misa. Y luego hemos puesto también, ya en plan de mantenimiento, una vez que se ha hecho ese proceso, que a veces hay que ampliarlo, no 5 generaciones, sino a 10 o a 15, según los casos. Eso lo revela el Espíritu Santo muchas veces cuando empiezan a hacerse, ¿no? El interesado lo descubre, o la persona, el sacerdote que acompaña, pues lo descubre, y todo eso. Pero luego está la oración intergeneracional breve, que es una oración pensada para ya hacerla en plan de mantenimiento, pues un día a la semana, que es el día de los difuntos, es el lunes en la iglesia, pues los lunes es muy apropiado para hacer, y es una oración muy breve de 2 o 3 minutos, y que para pedir por las herencias ancestrales que todavía puedan quedar en nuestro árbol genealógico. Es una obra de misericordia maravillosa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bendiciones, mis queridos hermanos. Seguimos en otra entrega de su momento y segmento Momentos de Teología. Me habían preguntado en varias ocasiones cómo es el proceso de canonización, cómo una persona llega a los altares. Una pregunta muy interesante. Hoy en día vamos a tratar de abordarla en todo el tiempo que nos dé. Si no nos da, seguimos la semana que viene tratando este tema. Lo normal es que hay unos más o menos 9 pasos que se siguen en el proceso de canonización. El sistema de canonización ha variado con el paso de los años, y en la práctica involucra una gran variedad de procedimientos, destreza, promoción por parte de los que lo consideran santo al candidato. Hay tribunales de investigación de parte de los obispos, tanto sea de los obispos locales como de toda la conferencia episcopal, procedimientos administrativos, normalmente por funcionarios de la congregación, estudios, análisis, asesores de expertos, disputas entre el procurador, entre el promotor de la fe, que normalmente le llaman abogado del diablo, y el abogado de la causa, consultas a los cardenales de la congregación, pero al final y al cabo siempre las decisiones del Papa tienen fuerza obligatoria. Solo él posee el poder de declarar a un candidato merecedor de la beatificación o canonización. No quise centrarme en todo el proceso de siervo de Dios, beatificación y todo eso, sino solamente centrarme en la parte de la canonización. Ustedes saben que hay un proceso en el cual cada uno de esos pasos le permite una mayor promoción del candidato. Bajo el antiguo sistema jurídico, una causa de éxito pasaba por las siguientes fases típicas. Primero estaba la fase prejurídica. Hasta 1917, cada persona que tenía pues grandes probabilidades de santidad, de vida virtuosa, normalmente le daban al menos 50 años desde su muerte hasta que sus virtudes o su martirio pudiera discutirse formalmente en Roma. Esto era un tiempo prudencial que le daban para ver si su fama se extendía en el tiempo sin ningún detrimento, o sea, de que saliera después a la luz que no era tal como se decía, etcétera, y que esa reputación de la santidad se manifieste. Hoy en día eso se ha modificado, ya no hay que esperar tantos años, y la gente, esa regla fue suprimida y ya está, aunque se les sigue diciendo a los obispos que tienen que tener sumo cuidado con aquellas personas candidatas a ser elevadas a los altares, que tengan que ver que tengan una auténtica reputación de santidad, y que se manifiesta normalmente en oraciones, en actos devotos ofrecidos al difunto, y una reputación estimulada por los medios de comunicación o la opinión pública. Durante esta fase se permite una serie de actividades extraoficiales como puede ser lo que le llaman los impulsores, que son personas que normalmente son de una congregación religiosa que les ayudan de manera económica, así hacen colectas, hermandades,
se solicitan informaciones de favores recibidos del candidato, se publica un boletín, se hacen pues oraciones con su foto, pidiéndole alguna gracia al santo. Decimos el santo porque así suelen decir, al siervo de Dios, a la persona cuya causa se está promoviendo. En fin, todos estos actos ofrecidos al difunto y con la reputación estimulada por los medios de comunicación, del paso al paso de cada uno comentando lo que ha recibido a través de la oración o de esa persona, comunicando momentos que vivió con ellos, etcétera, etcétera, y todo eso para ir armando un informe el cual poder llevar a Roma. Normalmente, y es una cosa que pasa siempre, vemos prácticamente siempre que la mayoría de los santos, esto es un comentario personal que hago, que se ven que han sido canonizados, normalmente son religiosos, religiosas, sacerdotes, monjes, etcétera, y hay pocos laicos, a diferencia de los primeros siglos donde murieron muchos mártires. Me refiero ya siglos después de pasada la persecución de la iglesia. Ya normalmente hay pocos laicos, hay algunos matrimonios muy reconocidos, reyes que fueron canonizados, pero voy a lo siguiente: el hecho de que muchos laicos no hayan sido canonizados no significa que es que no hay santidad en la vida laical, y solamente en la vida sacerdotal y religiosa. No es así. Esto a veces es un error que ha pasado históricamente. Lo que pasa es que las causas de canonización, ese proceso es muy complicado, exige tiempo y dinero y personas que se pongan a eso. Entonces, normalmente una congregación religiosa tiene a un miembro suyo que muere con olor de santidad. ¿Y qué hace la congregación? Pues impulsa la causa de santidad de ese miembro de su congregación. Ellos tienen los recursos, piden dinero, donativo, ellos imprimen esas oraciones, esas intenciones, las riegan, piden información. Ellos hacen todo ese proceso, recopilan para elevar esa causa de ese miembro de su congregación, porque realmente no quiero que se oiga tan mal y feo, es como un trofeo para la congregación el hecho de que un miembro de ellos sea elevado a los altares, porque de alguna manera da un sello a esa congregación de que la vida o el carisma o esa vocación de esa congregación, de ese carisma, en él es posible alcanzar la santidad. Espero que me estén siguiendo. Entonces, normalmente una familia de esposos o un laico cualquiera que muere no tiene detrás de sí toda esa congregación que pueda llevarlo a los altares. No tiene toda esa gente que lo impulse. O sea, en el barrio, en la ciudad, conocían a esa persona, sabían que era caritativa, que era una persona que era virtuosa, muy cristiana, muy piadosa, todo el mundo lo sabía y murió. Y queda ahí, sabiendo que esa persona era una persona buena, una persona justa, una persona honesta, queda ahí. Pero no llega a ese tema de llevarlos a los altares porque no hay nadie que les ayude y que les apoye. Es por eso la razón de que normalmente no hay tantos laicos que han sido canonizados. Es un tema un poco peculiar y ya se me ha ido el tiempo, así que en la semana que viene seguiremos hablando de esto y también nos dará ánimos hacia ese deseo de alcanzar la santidad. Nos vemos en otra próxima entrega de Momentos de Teología. Hasta luego.
estáis? ¿Qué tal, mis hermanos de Abad Padre? Una vez más, es para mí un placer estar compartiendo con ustedes en este su segmento Tiempo Joven. Jordi Núñez de este lado de su televisor para compartir con ustedes la gracia de este tiempo, así como lo llama el segmento, como se llama Tiempo Joven. Este es un tiempo para animarnos, es un tiempo para continuar, es un tiempo para seguir una iglesia diferente, como lo decíamos en la semana pasada, una iglesia joven, una iglesia renovada, una iglesia viva. Hoy, joven que me escucha, amigo, hermano, hermana que me escucha en general, vengo a hablarte de que este es el tiempo de la doble porción. ¿Qué es la doble porción? Es aquella que Eliseo en algún momento le pidió a Elías que quería recibir. Vemos en esta doble porción algo que todo joven y toda persona en general debe de tener, y es, yo digo, hay que utilizar la palabra galludo en la parte cristiana, o sea, no nos podemos conformar. Había algo en Elías. Elías tenía un poder de Dios inmenso, grande. Dios lo utilizaba de una manera extraordinaria. Pero ¿qué sucede, hermano? Que cuando tú no eres conformista, cuando tú no eres de lo que quiere quedarte ahí ya, sino que quiere avanzar y quiere más y quiere más y quiere más, sucede lo que pasó con Eliseo. Llega el momento, narra Segunda de Reyes 2 siguiente, en que Elías tenía que ser llevado al cielo. 3 paradas hizo Elías antes de ser llevado al cielo para preguntarle a Eliseo. Él veía en Eliseo algo, y era que Eliseo no se detenía. Eliseo algo estaba buscando, por ende no se despegaba de la presencia de Elías. Eliseo sabía que en Elías posaba la presencia viva de Dios. Por eso no se movió ni un momento, por eso no se movió ni un instante, porque para él lo que llevaba Elías era sumamente importante. ¿Qué sucede, hermano, en este caminar? Hay que estar pegado de personas que te lleven a otra porción, hay que estar pegado de personas que te lleven a otra dimensión de espíritu. No te digo que rechace a lo que tú sientas que tengan menos dones que tú, no. Pero hay que siempre buscar más y más y más en el caminar del Señor. No podemos ser conformistas. Vamos a ver qué te dice Dios hoy. Dice: este es el tiempo en el que te mostraré mi favor y propósito y mis planes para tu vida. Por eso anuncio que viene un tiempo de doble porción. ¿Que viene? Un tiempo de doble porción. No es el tiempo de recibir el Espíritu Santo y ya. Es un tiempo de recibir una porción doble de esa presencia que Dios quiere darte. A ti, joven, que está ahí frente a tu televisor mirándonos, Dios no quiere que te conforme con lo que tienes. Él quiere darte una doble porción. Escuchen que en dones, en favores, en espíritu, en presencia, en ánimo, una doble porción en trabajo, una doble porción en espiritualidad, en oración, en fe. Dios hoy quiere darte una doble porción. Me llama mucho la atención, hermanos, y es que cuando llegan a la tercera parada, en cada parada de esta, habían personas que le decían a Eliseo: hoy te lleva Dios a tu jefe de tu lado, para llamarlo así, que usted lo entienda bien. ¿Qué vas a hacer luego? Y Eliseo los mandaba a que se callaran. Cállense, le decía. Deténganse, cállense, no importa, y seguía caminando con Elías. Aquel que conoce muy bien a dónde va, no tiene miedo de caminar hacia donde Dios lo está llevando. No podemos tener miedo, no podemos detenernos por el que dirán, por el que pensarán, o por lo que el otro piense o diga de nosotros. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Los propósitos de Dios se cumplen, pero para esto tenemos que saber que hay personas como Eliseo que te van a detener, que van a estar esperándote para decirte: ya no sigas, ya no avance, no vale la pena, ¿para qué seguir? ¿Para qué continuar? Sin embargo, Eliseo, dice la palabra, que cuando llega a la tercera parada, Elías ve a este hombre que no se le despega ni un segundo de su lado y le pregunta: Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo, hermano, no se conformaba con el espíritu de Elías. Él quería una doble porción del Espíritu Santo.
Y dice la palabra que esto es lo que le pide a Elías. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Dice Elías en el verso 9, capítulo 2, Segunda de Reyes 2:9, dice Elías, pide algo difícil, pero si me ves mientras soy llevado al cielo, entonces lo tendrá. Podemos estar pidiendo en este momento algo difícil, pero no imposible. Porque aunque Elías veía lo que Eliseo estaba pidiendo difícil, sabía y tenía la certeza de que Eliseo podía lograr lo que en ese momento su corazón anhelaba. Una doble porción. Viene sobre ti una doble porción del Espíritu Santo. Un espíritu nuevo, una oración nueva, un ánimo nuevo, un alegramiento nuevo, una alegría nueva, una inquietud nueva en tu corazón. Por eso debes de animarte y no escuchar voces extrañas que te dicen, tú no puedes, ¿para qué seguir más? Mira lo que hacía Eliseo. Mandaba a que todo el mundo se quedara en silencio. Cállense, porque él sabía muy bien lo que estaba buscando. Él sabía muy bien lo que estaba sucediendo en ese momento. Bendito sea Dios. Es lo mismo que sucede en nuestra vida. Cuando sabes lo que quieres, sabes hacia dónde te dirige. Y era lo que le pasaba a Eliseo. Escucha. La parte más asombrosa es que cuando Elías, dice la palabra, es llevado al cielo, de Elías, hermano, hermana, cae un manto. Este mismo manto es el que utilizan en el río Jordán para abrirlo en dos, para que el río se abriera y ellos cruzar. Ya están del otro lado del río, pero ahora Elías es llevado al cielo. Con el manto que golpeó el río, dice la palabra que cuando era llevado al cielo, este manto cayó en tierra. Algo significa este manto. Hay poder en el manto, hay unción en el manto, hay libertad en el manto, porque este manto no es cualquier manto, es el manto que Dios ha puesto en tus manos para que hoy golpee las aguas que te impiden cruzar al otro lado. La palabra dice, hermanos, que cuando Elías es llevado al cielo, Eliseo se queda ahora con el manto y hay un problema. Las aguas se cierran, el río se cerró, Eliseo está del otro lado y la palabra dice que cuando se ve en esta situación, agarra el manto con el que vio a su maestro Elías golpear el río y abrirse y lo golpea una vez. El río no se abre. ¿Cuántas veces golpeamos? ¿Cuántas veces golpeamos y no vemos que se abre el río? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo y vemos que no funciona? Y hoy es importante que tomes, joven, que está ahí el manto en tus manos. No quiere decir que las aguas no se van a abrir, sino que hay que seguir insistiendo, hay que seguir intentándolo, hay que seguir golpeando las aguas, porque llegará el momento en que el río se abra. Una vez, ¿dónde está el Dios de Elías?, pregunta Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Es el mismo Dios, Eliseo, que tú tienes, hermano, hermana, es el mismo Dios de Elías que está en tu corazón. Y es el mismo que hizo que la viuda recibiera aceite a través de Eliseo. Es el mismo que hizo que reviviera un muerto. Es el mismo Dios de Elías el que hoy está en ti. Segunda vez golpeó y esta segunda vez entonces el agua sí se abrió. Y recibió Eliseo por fin una doble porción del Espíritu Santo. Si es otro, dice Elías, yo quiero lo mismo que tú tienes, los mismos dones, el mismo carisma, el mismo espíritu. No, este hombre no buscaba esto. Este hombre buscaba una doble porción, una doble gracia del Espíritu Santo de Dios. Es el tiempo para golpear las aguas y las aguas serán abiertas. Recuerda que en tus manos tiene un manto con el que podrás tocar, y en el nombre de Jesús, cuando toque, todo lo que toque se abrirá para honra y gloria de su nombre. Dios te bendiga. Será hasta una entrega más de este tu espacio, Tiempo Joven. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por estas palabras, por el mensaje que el Señor
trae a nuestro corazón, por este llamado especial que el Señor nos hace. Te invitamos que si es la primera vez que nos escucha y que nos sigues a través de las plataformas de Abba Padre Internacional, haz clic a la campanita para que formes parte de esta gran familia y te lleguen diariamente nuestras notificaciones. Publicamos mensajes que edifican tu vida de fe y te damos herramientas para crecer como cristiano y escuchar la voz de Jesús que nos llama y nos invita a estar con Él. Abba Padre Internacional te invita, hermanos y hermanas, a seguirnos y a compartir con familiares y amigos y de una manera especial con personas que se encuentran con gran necesidad de Dios. Hasta la próxima.